La práctica número 2 de química técnica nos servirá para aprender a medir la densidad de los materiales. La densidad es una propiedad de los materiales que relaciona la masa con el volumen. Por eso se define como masa por unidad de volumen y normalmente se expresa con las unidades de gramo sobre centímetro cúbico. En esta práctica aprenderemos técnicas para la medición de la densidad en líquidos, en sólidos compactos y en sólidos fragmentados, tanto de grano fino como la arena y de grano grueso, que para el caso utilizaremos arroz. Ya que se trata de medir masas, tendremos que utilizar una balanza. Dispondremos de balanzas digitales que nos dan una lectura directa de la masa de un cuerpo. Para la medición de los volúmenes utilizaremos probetas graduadas de diferente capacidad. Recordemos que 1 mililitro en capacidad equivale a 1 centímetro cúbico en volumen. Un volumen fijo de líquido se puede medir en un frasco volumétrico o, específicamente, en un picnómetro. También puede medirse la densidad de un líquido por medio de un densímetro. Este es un dispositivo que funciona basado en el principio de Arquímedes, que sobrenadará en el líquido de acuerdo al empuje recibido. En la primera parte de la práctica ensayaremos 3 métodos para obtener la densidad de un líquido: probeta graduada, frasco volumétrico y un densímetro. El método de la probeta graduada, cuya finalidad es encontrar la densidad del líquido por medio de una regresión lineal, construyendo una gráfica cuya pendiente nos daría el valor de la densidad. El primer paso sería tomar la masa de la probeta vacía. Esta debe estar limpia y seca. El peso de la probeta vacía constituye la tara. Tomaremos la densidad del agua. Para ello, como segundo paso, colocaremos una pequeña cantidad de agua en la probeta que hemos pesado anteriormente. Tomamos la lectura del volumen de agua en la probeta. Tengamos en cuenta que para hacer esta lectura se levanta la probeta hasta que el nivel del líquido quede a la altura de los ojos y la lectura se hace viendo el fondo del menisco. Tomamos la lectura del volumen de agua en la probeta. Este dato es el que llamamos peso bruto. Es el peso de la probeta o tara más el agua contenida, carga o peso neto. Determinamos el peso de la carga o peso neto, restando la tara al peso bruto. Tomaremos de la misma manera el peso de diferentes volúmenes de agua en la misma probeta para obtener una serie de datos y elaborar una gráfica. Se obtendrá una línea recta cuya pendiente nos dará el valor de la densidad del líquido. El segundo método a ensayar es el método volumétrico. Este se realiza utilizando un pequeño frasco de volumen definido, conocido como picnómetro. En esta práctica sustituiremos el picnómetro por un matraz aforado o frasco volumétrico. En primer lugar, tenemos que determinar la correspondiente tara, pesando el frasco vacío, limpio y seco. Llenamos el frasco hasta la marca de aforo. Comprobamos que el fondo del menisco quede en la marca de aforo. Levantamos el frasco hasta que la marca de aforo quede al nivel del ojo. Pesamos el frasco con agua para obtener el peso bruto y luego determinamos el peso neto. Aplicamos la fórmula de la definición de densidad y así obtenemos el dato buscado. El tercer método a utilizar es el de medición directa con un densímetro. El densímetro es un dispositivo que funciona aprovechando el principio de Arquímedes. Flotará en el líquido y se hundirá más en los líquidos menos densos. En la parte inferior tiene un lastre que hace que se mantenga en posición vertical. En la parte superior lleva una escala que dará la lectura directa de la densidad. Para su utilización, colocamos el líquido de prueba en cantidad suficiente en una probeta de tamaño adecuado para que el densímetro introducido flote en posición vertical. En este caso usaremos una probeta de 250 mililitros. Se introduce el densímetro y se le imprime un leve movimiento de rotación.
El densímetro flotará y el nivel del agua marcará la densidad del líquido. Se lee la densidad en escala y se interpreta usando las unidades adecuadas. Después de hacer el ensayo con el agua, utilizaremos esos mismos métodos para determinar la densidad de una solución concentrada de sal o azúcar, siguiendo indicaciones del profesor. En la siguiente parte aprenderemos un método para determinar la densidad de sólidos compactos. Como es lógico, tomamos el peso del trozo que utilizaremos. Este trozo, preferentemente de forma irregular, debe ser de tamaño adecuado para que quepa en una probeta. En la probeta colocamos agua en cantidad suficiente para cubrir el objeto que se ha pesado. Se lee el volumen de agua y se anota como volumen inicial. Se introduce cuidadosamente el trozo de sólido compacto manteniendo inclinada la probeta. La pieza resbala por la pared de la probeta. Así se evita que el agua salpique. Y se observa cuánto subió el nivel del agua para determinar por diferencia el volumen de la pieza. Esta lectura se registra como volumen final. Con el peso en gramos, masa y el volumen en centímetros cúbicos, se determina la densidad del material seleccionado. 1 mililitro es equivalente a 1 centímetro cúbico. El siguiente ensayo es para determinar la densidad en sólidos fragmentados. En esta práctica haremos la determinación de la densidad aparente en sus modalidades bulk y tap, y la densidad real del material fragmentado. Utilizaremos arena y arroz. Debemos pesar una probeta graduada, limpia y seca. Colocamos una pequeña cantidad de nuestra muestra y leemos el volumen según la escala de la probeta. Anotamos este como volumen bulk. Se golpea suavemente sobre la mesa a fin de reacomodar las partículas y obtener el volumen tap. Se registra este volumen. Se toma el peso de la muestra. En otra probeta se miden 25 mililitros de agua y se registra este dato como volumen inicial. Y se vierte sobre la muestra esperando a que baje completamente. Se puede ayudar a bajar el agua utilizando un palillo o un trozo de alambre. El volumen real del material se obtiene por la diferencia entre el nivel alcanzado por el agua y los 25 mililitros que se agregaron. Obtenemos las tres densidades dividiendo la masa de sólido entre los respectivos volúmenes registrados. El alumno repetirá el proceso utilizando un sólido en grano grueso, por ejemplo, arroz. Se recomienda al alumno seguir paso a paso las indicaciones de la guía de la práctica. Este video es solo una orientación.